La frase de Maradona marcó tal vez un antes y un después, una marca registrada. La pelota no se mancha, pero tal vez ahora tenemos que decir que la pelota está manchada y manchada de sangre. El número tiene la relatividad de lo provisorio y la escandalosa contundencia de las 4 cifras. 2000. Desde que Qatar se aseguró la sede del Mundial de Fútbol 2022, allá por diciembre de 2010, al menos 2.000 personas murieron en la construcción de los 8 estadios, los campos de entrenamiento y los sistemas de transporte que recibirán a la 22ª Copa del Mundo. 2.000 trabajadores extranjeros y pobres, llegados desde países lejanos y también pobres, con la única ilusión de juntar algunos dólares para enviarles a familiares sufrientes. 2.000 hombres que cuando el Mundial arranque, acaso solo sean la primera mitad de una lista escalofriante. La corrupción en el fútbol, los sobornos y el escaso respeto por la vida armaron un combo que harán de Qatar una sede insólita, tan enigmática y atrapante desde lejos como inescrupulosa y despiadada si se posa la lupa sobre sus medios y sus fines. No estamos haciendo futurología, es lo que está pasando y tal vez me sorprende mucho que no tenga la divulgación, que los medios tal vez no se hacen eco. Será por un tema de proximidad, muchas veces los que no pasa cerca de nuestro país no le damos importancia, o muchas veces la proximidad en el tiempo, como decimos 2022 falta un montón, no le damos importancia. Pero fíjate qué interesante, uno de nuestros cuadros más queridos luce el nombre de Qatar en su camiseta. O sea que la cercanía de Qatar, desde el punto de vista de su nombre, de su significación como expresión de poder, está en nuestras canchas, con frecuencia, asociada a un cuadro entrañable, más allá de que uno sea o no de ese equipo, pero es parte de la identidad nuestra. ¿Cómo es posible que ese nombre, que está connotado, como bien decías, por una mancha ignominiosa como es la de la explotación de los seres humanos que están allí fabricando futuro para el 22 con el pasado de una vida y el presente de una vida miserable, con muertos? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que hemos avanzado en qué? En nuestra fuerza testimonial, Rifle. Podemos traer al país la presencia de algo que quiere ser eludido, olvidado y negado. Por un lado se habla de Qatar como el futuro, ¿no? Hasta en un momento se hablaba que iban a inventar nubes, ¿no? Porque sí, el Mundial se iba a jugar en una época que hacía mucho calor, que las butacas en la platea iban a tener aire acondicionado particular para cada una por el calor. Eso es la modernidad, pero también hablamos de una antigüedad, ¿no? De la época feudal, cuando compraban esclavos, y algo parecido pasa. ¿Qué te parece? El contraste brutal entre tecnología de vanguardia y pseudoética, entre la funcionalidad del progreso objetivo y la pobreza del valor de la subjetividad. La subjetividad no vale nada. ¿Cuántas vidas son insignificantes para que pueda aparecer este espectáculo esplendoroso del desarrollo objetivo? Sin personas no somos nada. ¿Vamos a ver el informe? Vamos. Desde que la candidatura catarí superó a la de Estados Unidos por 14 votos contra 8, el riquísimo país del Golfo Pérsico, el primero musulmán que albergará una Copa del Mundo, no hace más que acumular controversias. Los escándalos de corrupción en torno al logro de la sede, la compleja trama geopolítica de la región, la inconveniencia de fechas y horarios por cuestiones climáticas y, sobre todo, la vulneración de derechos laborales y humanos en la preparación de la sede. Ya son varias las organizaciones no gubernamentales que publican informes y denuncian malos tratos, pésimas condiciones de vida
y hasta retenciones ilegales de los trabajadores que levantan estadios fastuosos de día y de noche, allí donde antes no había nada, ni una sola cancha de fútbol. El presupuesto del Mundial es escalofriante. Se habla de unos 220.000 millones de dólares. Una cifra en la que cabe la compra de voluntades y favores, pero que parece no tener margen para solventar condiciones dignas de trabajo. La península de Qatar cuenta con unos 2 millones de trabajadores migrantes, de los que casi el 40% trabaja en la construcción. Sus condiciones laborales son pésimas. Se trata de mano de obra llegada mayoritariamente de Nepal, India y Bangladesh, sometida al sistema llamado kafala, un esquema mediante el cual el trabajador queda virtualmente atado al empleador. Si quiere cambiar de empleo o salir del país, necesita permiso de su patrón. La retención de los pasaportes es una práctica habitual y quedó demostrado en 2015 durante un terremoto que azotó a Nepal y dejó unos 9.000 muertos. Casi ninguno de los trabajadores radicados en Qatar pudo salir para enterrar a sus seres queridos. En el mismo plano, las ONGs denuncian que en Qatar no se cumplen ni siquiera mínimamente condiciones laborales y de alojamiento dignas. Con temperaturas que superan los 45 grados en verano, los extranjeros desarrollan jornadas de trabajo de entre 16 y 18 horas, viven hacinados y no cuentan con días de descanso. Además, suele ocurrir que los empleadores tardan en pagar los salarios o directamente no los pagan. Todo combinado con un sistema de reclutamiento en el que muchos intermediarios estafan a los trabajadores cobrándoles dinero para dejarlos ingresar al país. Los cálculos realistas de organizaciones como la británica Playfair Qatar, de las más activas en la denuncia de la situación, hablan de que serán 4.000 los muertos cuando el Mundial dé comienzo, el de noviembre de 2022. Alguien hizo una cuenta macabra. Si antes de un partido se hiciera 1 minuto de silencio por cada víctima, el estadio permanecería callado durante más de 2 días y medio. Se sabe que Qatar no es el país ideal en materia de derechos humanos. Según un informe de 2018 de Amnistía Internacional, en el Emirato está restringida la libertad de expresión, de asociación y de reunión, prohibidos los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores extranjeros. Las mujeres son discriminadas, se vulneran los derechos de la infancia y existe la pena de muerte. En ese marco se desarrollan las obras, y aun cuando hubo algunos avances a partir de presiones de organismos internacionales, la situación sigue siendo dramática. El 2 de diciembre de 2010, un país sin tradición futbolística consiguió ser sede del Mundial. Desde entonces, la justicia de varios países avanzó para desarmar una trama de corrupción que involucró desde el expresidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, hasta el exfutbolista Michel Platini, expresidente de la Unión Europea de Fútbol. Hasta las máximas autoridades cataríes forman parte del escándalo. En ese marco, y aun cuando las resistencias se mantienen, el Mundial 2022 parece confirmado. Será en Qatar, allí donde 8 estadios fastuosos, como el Al Wakra, que acaba de inaugurarse, maravillarán al mundo. ¿Acaso el 21 de noviembre, el día de la inauguración, nadie recuerde las inhumanas condiciones laborales que sufrieron los extranjeros que levantaron esos templos modernos? Trabajando a pleno sol, a temperaturas de 50 grados, con salarios retenidos durante meses, sin acceso a agua potable gratuita, pasando hambre, viviendo en casas superpobladas, sin condiciones sanitarias mínimas, muriendo por accidentes laborales o paros cardíacos. Será el mundial más excéntrico de todos, el de la fastuosidad y los petrodólares. Será también un mundial manchado de sangre. Iba a decirte, Rifle, será un mundial, decía el narrador. Que no sea,
que no sea, que se trabaje para impedir esto, porque si se hace aún sabiendo lo que sabemos, es porque se confirma desde el poder la irrelevancia de la vida, la irrelevancia del ser humano. Entonces me parece a mí que lo que estamos tratando de transmitir nosotros es la necesidad de una conciencia solidaria y de no someter permanentemente, por lo menos con impunidad, al poder la transgresión de la ley. Creo que es el informe más duro de historias mundiales Sí. que presentamos. ¿Y por qué digo el más duro? Porque está pasando ahora, y va a pasar mañana, y va a pasar pasado, y nadie hace nada. Y te digo esto, mañana tenemos una nota exclusiva con el único argentino que está haciendo algo con su fundación, Guillermo Upey. Y di un adelanto, Guillermo Upey tiene mucha relación con Bergoglio, hoy Francisco. Le llegó este tema con una organización, una ONG de Madrid. El Papa Francisco los escuchó. Le escribió una carta a Infantino explicando la situación que pasa en Qatar, con pruebas. ¿Qué hizo Infantino? Ni le contestó la carta. Claro. Es decir, la pregunta de fondo entonces es, ¿podemos seguir hablando de deporte? Porque no se trata de evaluar la calidad futbolística de quienes intervendrán. Se trata de saber si esta horrorosa disociación entre técnica, entre el arte del fútbol y la inhumanidad del lugar donde esto se lleva adelante se va a perpetuar. ¿Sabés qué recordé? El infierno de Dante Alighieri en la Divina Comedia. El lugar donde son atormentados los seres humanos que han cometido todo tipo de atrocidades. Pero aquí no son seres humanos atormentados por sus atrocidades, sino por la explotación. Explicarle un poco a la gente. La Divina Comedia, y corregime si me equivoco, tenía el cielo y el infierno. El cielo, el paraíso, el purgatorio y el infierno. Tal vez en el 2022 vamos a vivir eso, ¿no? Yo creo que el sí. cielo, por la fiesta máxima de la pelota, que todos quieren estar dentro de un campo de juego o en la tribuna, y la barbarie de lo que está pasando ahora. Exactamente, no te equivocás. Esa es la advertencia y nuestra responsabilidad es impedir que caiga en el olvido. Lo que me sorprende es que de esto no se habla. Y voy a poner un ejemplo, aprovechando de tus lazos que tenés con Brasil. Cuando pasó el Mundial de Brasil 2014, en el Itaquerão, el Estadio de San Pablo, un monumento a la corrupción, ¿no? Porque mucha gente fue despojada de esos territorios para hacer un nuevo estadio, murieron operarios. Recién se empezaba a escuchar en nuestro país el nombre Odebrecht. En pleno Mundial cayó un puente en Belo Horizonte, arriba de un colectivo que murieron 2 personas. Ahí todos hablábamos de la corrupción, de la negligencia, la falta de control, pero nadie habló antes que también pasaba que estaba ese povo, como se le dice pueblo en Brasil, gritando que había corrupción. Acá está pasando lo mismo y otra vez hacemos oídos sordos. Claro, y lo hacemos en un contraste brutal entre el máximo poder económico y la crueldad social más descarada, más frontal. Y la gran pregunta en relación a lo que tanto te inquieta: ¿quién autoriza que Qatar se convierta en la próxima sede del Mundial? ¿Quién lo autoriza sino los cómplices de la intrascendencia de la vida? Miguel Ángel muchas veces en la mesa de los infiltrados dice, cuando hablamos del VAR, cuando hablamos de cualquier cosa del fútbol, dice, tira la viroma y dice, muchacho, esto es un negocio. Dejó de ser un deporte, dejó de ser fútbol. Entonces los titulares son: volvamos al fútbol, es decir, a la integración entre ética y deporte. ¿Tenés miedo que el grito de la pasión acalle el grito de la corrupción, de la negligencia, del sufrimiento en el 2022? Tengo ese temor porque quienes deberían contribuir a impedirlo son cómplices de los que quieren promoverlo. Temo que el poder siempre pueda más que la justicia. Gracias, Santiago. Chao, querido. Nos vemos.